ahora nos vamos a meter en un tema que es un poco más de química específicamente, que les va a ayudar mucho, más que nada para este primer módulo. ¿Sí? Este primer módulo es importante que entiendan bien toda esta parte de grupos funcionales. Bueno, también lo mismo, si están con una tableta o si están con la posibilidad de abrir el documento que les di de grupos funcionales para completar, está bueno que vayan siguiendo la clase con ese documento, así pueden ver más allá de lo que está en la pantalla, ¿sí? De lo que yo les muestro, y entender mejor este tema. ¿Bien? Bueno, vamos a ir arrancando esta segunda parte. Espero no estén muy quemados. Bueno, grupos funcionales. La realidad es que son muchísimos y son más de los que yo les voy a dar en esta clase, pero en esta clase quiero que hablemos de los que más vamos a tratar a lo largo de la materia. Entonces, vamos a clasificarlos en grupos oxigenados, grupos nitrogenados y otros, ¿ok? Donde vamos a enfocar en fósforo y azufre, principalmente. Dentro de los grupos oxigenados, acuérdense lo que les había dicho antes, ¿no? La sigla. La sigla era CHOMPS, o sea, oxígeno hay muchísimo, le sigue el nitrógeno y después están el fósforo y el azufre. Entonces tiene sentido que veamos muchas funciones oxigenadas. Acá vamos a meter a los alcoholes, los aldehídos y las cetonas, los ácidos carboxílicos, los éter, éster y anhídridos. En cuanto a las funciones nitrogenadas, vamos a ver a las aminas, las amidas y los nitrilos. Y por último, en los otros, vamos a ver fosfatos y sulfidrilos y tioéster. Esto es todo lo que yo tengo planeado ver hoy. Y yo sé que parece muchísimo, pero van a ver que en realidad es entender un par de partes y con eso sale todo. ¿Sí? Vamos a ir de a poco, vamos a ir tranqui. Es cambiar completamente el tema de lo que estábamos viendo, que era más un relato, esto es como más puntual. Y sé que es como muy específico, pero insisto, si se llevan bien esta parte, es más fácil entender luego las próximas clases, ¿sí? Entonces, empecemos con los alcoholes que presentan el grupo funcional hidroxilo, que es un oxígeno unido a un hidrógeno, ¿bien? Tenemos la clasificación en alcohol primarios, secundarios y terciarios. ¿Y de qué depende? De la cantidad de carbonos que tengan unidos el carbono que tiene el hidroxilo. O sea, carbono que tiene unido el hidroxilo, si tiene un solo carbono adherido, digamos, junto a este, es primario. O sea que el alcohol primario siempre está en un carbono terminal. El secundario y el terciario están en carbonos intermedios. En el secundario, ese carbono se une a otros dos carbonos. En el terciario, ese carbono que tiene el hidroxilo se une a tres carbonos. Y un dato que es súper importante sobre los alcoholes, el más importante que quiero que se lleven, es que este grupo hidroxilo es un índice de polaridad. ¿Ok? En los compuestos orgánicos es difícil establecer cómo yo puedo medir la polaridad de un compuesto. Y una forma muy práctica de hacerlo es la cantidad de hidroxilos o la relación entre hidroxilos y cantidad de carbonos, ¿ok? Porque, por ejemplo, la glucosa tiene 6 carbonos y de esos 6 carbonos, 5 presentan hidroxilos, lo cual me genera una polaridad altísima. Mientras que el colesterol tiene un hidroxilo, lo cual uno diría, ok, lo convierte en polar. No. ¿Por qué? Porque tiene 27 carbonos. ¿Sí? O sea que la relación entre cantidad de carbonos y cantidad de hidroxilos es un gran criterio para definir la polaridad de una molécula, lo cual va a ser muy importante esto más adelante, ¿sí? Pero podemos pensar en el hidroxilo como una forma indirecta de medir polaridad.
El siguiente grupo son los aldehídos y las cetonas, que ambos presentan el grupo funcional carbonilo. El carbonilo tiene un doble enlace al oxígeno. Vamos a ver que la diferencia fundamental entre los aldehídos y las cetonas es dónde está ese carbonilo, ¿ok? Y ojo, recuérdenlo porque lo vamos a repetir en la próxima clase. Los aldehídos tienen su carbonilo en un carbono terminal, que puede ser en un solo extremo o en dos extremos, mientras que las cetonas lo tienen en carbonos intermedios. Fíjense, estos tres son compuestos de 4 carbonos con carbonilo. El primero sería la 1-butanal. El segundo sería 1,4-butanodial, mientras que el compuesto de abajo sería el 2-butanora. Son 3 compuestos que su nombre es distinto, sus características van a ser distintas. Yo no me metí mucho en darles nomenclatura porque por lo que vi la verdad es que a ustedes no les evalúan toda esa parte, entonces no tenía sentido, pero sí quiero que aprendan a reconocer esto, que puedan ver esto y decir, ok, ¿es un aldehído o una cetona? ¿Y por qué es uno y por qué es el otro? ¿Sí? El nombre, lo que me importa es reconocer el grupo funcional. Pasamos ahora al ácido carboxílico, que si se fijan, carboxílico, o carboxilo en realidad, ¿sí? Que es el grupo funcional de estas moléculas, vendría a ser como una combinación entre carbonilo e hidroxilo. Y justamente lo que pasa con estos ácidos carboxílicos es que combinan ambas partes, el hidroxilo con el carbonilo. Ahora, ¿el ácido carboxílico tiene propiedades similares? ¿Puedo decir que esto es un hidroxilo? No, tengo que considerar todo lo que está pasando en ese carbono, ¿ok? El carbono está unido a las dos partes y como está unido a las dos partes es un ácido carboxílico. Si no tuviera esto, sería un aldehído. Si no tuviera esto, sería un alcohol. Pero como tiene las dos partes, es un carboxilo. Sí o sí tengo que contemplar la totalidad de las partes. Voy a borrar un poco porque es un encastre lo que dice, ¿sí? Pero, bueno, como para recordar qué es lo que tenía el grupo carboxilo, lo pueden pensar de esa forma. Combina el carbonilo con el hidroxilo. Si tengo la combinación de ambos, estoy frente a un ácido carboxílico. Van a ver que los ácidos carboxílicos son muy abundantes en el cuerpo. Les voy adelantando, spoiler alert, básicamente son los ácidos grasos, ¿ok? Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos y quizás les suena, o quizás no, esta palabrita de acá, ácido acético, que cuando se disocia se convierte en acetato y que luego puede unirse a lo que llamábamos la coenzima A y se llamaba acetil-CoA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el acetil? Es el acetato que se unió a la coenzima A. ¿Y qué es ese acetato? Es el ácido acético cuando pierde el protón. Esto es el acetato. Fíjense, es un compuesto de 2 carbonos, importantísimo para el metabolismo, ¿sí? Fundamental. Más de uno debe tener alguna una flashback de Vietnam, ¿sí? Porque más de uno habrá sufrido estudiar el ciclo de Krebs. Pero bueno, conózcanlo, este señor es el acetato el que les hizo sufrir tanto y lo vamos a volver a ver en esta cursada, así que recuérdenlo. Ahora, hablemos sobre las reacciones de condensación. Los próximos 3 grupos funcionales que tenemos que estudiar surgen de reacciones de condensación. Las reacciones de condensación son reacciones químicas donde se unen 2 cosas y en la unión de esas 2 cosas se forma y se libera agua, una molécula de agua. Y estas reacciones de condensación sobran en el metabolismo, está lleno de reacciones de condensación, ¿sí? Hay más que solamente el éter, el éster y el anhídrido. De hecho, vamos a ver un par más que solo estas 3, pero estas 3 casualmente, bueno, no casualmente, sino que son 3 funciones oxigenadas específicamente que surgen de condensaciones. Entonces, el éter surge de la condensación entre 2 alcoholes.
Y lo que quiero que se lleven de esto es que la reacción química respeta una ley de la termodinámica, es fundamental, que es la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, que al liberar esta agua, no es que la está inventando, que hace un intercambio espiritual alquimista con la vida y dice, ok, listo, se forma agua. No, va a tomar elementos de estos compuestos que quiere unir, se los va a quitar y al quitarlos los va a juntar para formar agua. O sea, si yo tengo dos alcoholes, ¿sí? Tienen grupos hidroxilos, lo que puedo hacer es combinar un hidroxilo con el hidrógeno del otro hidroxilo y a partir de eso formo agua. O sea, literalmente es la cosa más obvia, ¿sí? Más obvia porque lo estamos viendo así, pero capaz al leerlo es difícil de interpretarlo, ¿no? Pero literalmente agarré acá hidrógeno, oxígeno, le sumé un hidrógeno, formé agua, chau, no hay más magia, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este quitarle de acá, quitarle de allá? Le queda un brazo libre a este carbono, le queda un brazo libre a este oxígeno. ¿Qué van a hacer? Se van a unir este carbono con este oxígeno. Y lo que se forma es el éter, que lo vemos así, carbono, oxígeno, carbono. Literalmente acá es como los legos. Si pongo en un lado, saco en el otro, uno, no hay más magia que esa. ¿Bien? Entonces, éter, condensación entre alcoholes, con liberación de agua y formación de este grupo funcional. Tenemos acá algunos ejemplos, el etilmetiléter, ¿sí? Fíjense cómo puede aparecer en las cadenas. Si tengo básicamente un puente donde hay un oxígeno, bueno, eso es un éter, ¿sí? Fíjense, acá hay un puente con un oxígeno, es un éter. Puente con oxígeno, éter. Puente con oxígeno, éter. Los éster van a ser condensaciones también, pero donde se va a condensar un alcohol y un ácido carboxílico. Otra vez, necesito crear agua. ¿De dónde voy a sacar los elementos? De los mismos compuestos. Voy a sacar el hidroxilo del alcohol, el hidrógeno del carboxilo, le queda libre este brazo a este, le queda libre acá el bracito al oxígeno, se van a juntar este con este. Bien, se va a liberar agua, y se forma esto que es el éster. Y es importantísimo que lo aprendan a reconocer porque lo vamos a ver un montón. ¿Ok? Recuerden, toda esta parte de grupos funcionales es fundamental para este primer módulo. Tenemos carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Habitualmente se lo puede representar de esta forma. ¿Sí? Algunos ejemplos. Respecto de la nomenclatura, ya les digo, no es tan importante porque no lo vamos a estudiar tanto de esta forma. Pero sí importante reconocer que si hay un carbono con un doble enlace a un oxígeno, un simple enlace a otro oxígeno que se une a otro carbono, ahí hay un éster. ¿Sí? Esto es importante, reconocer a los grupos éster. Y entonces con eso, me faltó uno. ¡Ay, me faltó uno! Bueno, se los voy a dibujar acá porque se ve que me faltó la diapositiva. Pero el que me falta es el anhídrido. Qué bueno que tengo una tableta para dibujar. El anhídrido, otra vez, es una condensación entre funciones oxigenadas. Ya vimos entre dos alcoholes. Ya vimos entre un alcohol y un carboxilo. Nos queda entre dos carboxilos, básicamente. Se condensan dos ácidos carboxílicos. Entonces, tengo acá el primer ácido. Recuerden que el carboxilo va a estar en un carbono terminal. ¿Y por qué está en un carbono terminal? Y porque si el carbono solo tiene 4 brazos disponibles, tiene 2 usándose en un oxígeno, 1 usándose en el hidroxilo, y le queda uno solo libre para unirse a otros carbonos. Por eso siempre lo vemos en carbono terminal. Ahí hay un carboxilo, acá va a haber otro carboxilo. Necesito que en esta reacción se forme agua. ¿De dónde voy a sacar el agua? De un hidroxilo completo y un hidrógeno. Estos dos se juntan
forman agua. Queda un brazo libre de este carbono, queda un brazo libre de este hidrógeno, se van a juntar. Y lo que va a resultar, vamos en orden. R1, empiezo por ahí, R1 unido al carbono, que tiene un doble enlace a un oxígeno y que a su vez se une a otro oxígeno, y este oxígeno que se va a unir a este carbono, que tiene un doble enlace a un oxígeno y que se une a lo que sea que tenga detrás. Esa R vendría a representar como lo que sea que haya detrás, ¿sí? Y entonces, nuevamente, es importante aprender a reconocer esta estructura. Hay otros tipos de anhídridos y hay otros tipos de éster, pero respetan más o menos esta estructura, ¿sí? Entonces, ahora sí, con esto ya tenemos visto todo lo que es funciones oxigenadas, que era lo más pesado. ¿Vean? Vamos a pasar ahora a las funciones nitrogenadas. Vean, las que tienen nitrógeno. Las primeras son las aminas. Lo importante de las aminas es, más allá de esto que tienen el nitrógeno como compuesto, bla, 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 derivan del amoníaco. O sea, primero tenemos al amoníaco y del amoníaco derivan las aminas, por eso los nombres tan parecidos. El amoníaco es el NH3. El nitrógeno, que está en el grupo 15, 5A, va a tener 5 electrones en la capa más externa. Entonces necesita 3 para completar los 8 de la regla, del octeto y bla, 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 bla. ¿Qué me interesa que se lleven de esto puntualmente? Que tiene 3 brazos, ¿ok? El nitrógeno tiene 3 brazos para unirse. Y otra cosa que también está bueno llevarse es que tiene un par de electrones libres. Entonces, en general, estas aminas son de tipo polar, ¿ok? La amina por sí sola suele presentar polaridad, ¿bien? Y puede generar puentes de hidrógeno, lo cual se va a convertir en un dato bastante relevante cuando veamos proteínas. Entonces, las aminas, al igual que los alcoholes, se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de cuántos carbonos se une el nitrógeno. Como a modo de ejemplo, ¿sí? Acá hay algunos compuestos. La amina primaria es lo que más vamos a ver nosotros en general. O sea, podemos llegar a ver aminas terciarias cuando veamos un poco de ácidos nucleicos. La verdad es que no las vamos a estudiar de esa forma, las vamos a estudiar como bases nitrogenadas y ya. Las aminas como tal las vamos a estudiar en aminoácidos y es importantísimo. Y en estos aminoácidos tiene esta forma, ¿sí? Se escribe de esta forma. También se puede llegar a escribir de esta otra forma. Bien, entonces, nuevamente, lo que me importa que se lleven no es tanto la nomenclatura, sino poder reconocer una estructura. Entonces acá, si ven esto, ya saben que están lidiando con una amina. Bien, amina primaria tiene 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque se une a un carbono. Amina secundaria tiene un solo hidrógeno porque se une a 2 carbonos. Y la amina terciaria no tiene hidrógenos. ¿Y por qué les estoy destacando el hidrógeno? Porque va a definir a la formación de amidas, ¿ok? Las amidas son un resultado de una reacción de condensación. Como les dije antes, la condensación no es exclusiva del éter, éster y anhídrido, pero justo los vimos ahí porque estaban todos juntos. Ahora, esta es otra condensación. Va a suceder entre una amina primaria o secundaria o con el amoníaco. Puede pasar con el amoníaco. Lo importante que es que haya hidrógeno. ¿Por qué? Porque va a darse con un ácido carboxílico. ¿Qué pasa acá? El ácido carboxílico va a aportar el oxígeno y el hidrógeno para la parte agua, ¿sí? De la condensación, para la formación del agua. ¿Qué le falta? Hidrógeno. Con lo cual, si yo tuviera acá una amina terciaria, no podría suceder esta reacción, porque la amina terciaria no tiene hidrógeno. Sí o sí necesito que tenga hidrógeno.
Entonces, amina primaria, amina secundaria o amoníaco. Cualquiera de las tres puede formar parte de una reacción de condensación para la formación de una amida. Se libera el agua y se forma nuestro grupo funcional, amida, importantísimo en la unión de aminoácidos, que quizás alguno lo recuerda, pero la unión peptídica que se daba entre aminoácidos era de tipo amida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque veíamos esta misma imagen. Algunos ejemplos, como para que lo tengan visto, por ejemplo, el metanamida, esto de acá surge de la condensación con amoníaco, al igual que este otro, ¿sí? Acá surge de la condensación con una amina primaria y acá con una secundaria. Nada, es como para que tengan algo visto. Lo que más me importa es que reconozcan esto, porque es muy común de ver. Esto normalmente lo van a, o sea, lo que más vamos a ver nosotros en bioquímica es la unión peptídica que va a tomar esta forma, ¿sí? Esta es la forma de la unión peptídica, ya eventualmente llegaremos a este tema, por ahora no se vuelvan locos, solamente confían, ¿ok? Pero es importante que reconozcan esto y que entiendan qué es una amida, ¿sí? Recuerden, condensación entre amina y carboxilo. Por último, el nitrilo, la verdad que muy superficialmente, más que nada porque es el compuesto del cual deriva el cianuro, pero no más que eso, como saber que el cianuro o sea, el cianuro de hecho creo que es una sal, si no me equivoco, que es esto así, que existe el cianuro de potasio, que es cuando se asocia el potasio a esta parte, y que esto se disocia dándome al catión potasio y al anión cianuro, y este cianuro es más que nada importante porque lo vamos a ver cuando estudiemos cadena de transporte de electrones, es un desacoplante de la cadena, entonces es tóxico y es jodido en sí mismo, nada, conózcanlo, se los presento, este es el cianuro, no más que eso, ¿sí? Es un triple enlace a un nitrógeno, nada más, ¿bien? Bueno, y con eso tachamos las nitrogenadas, ¿sí? Era un choclazo, era gigante, pero ya tenemos visto más de la mitad. Vamos a los restantes, que es los compuestos fosforilados y los que tienen azufre. En cuanto a los fosfatos, primero que vean a este compuesto, que es el ácido fosfórico, que nuevamente, lo estudiamos en el CBC, en química, qué sé yo, pero lo olvidamos porque es fácil olvidarse cosas y es difícil recordarlas. Pero era este de acá, que nos hacían recordar que este era el ácido fosfórico. Bueno, tiene esta estructura el ácido fosfórico, y lo que sucede es que por su valor de pKa en el sistema biológico se disocia y se convierte en el fosfato inorgánico, que es de carga -3. En general yo lo voy a representar de esta forma, ¿sí? O I-3, que es el fosfato inorgánico. ¿Y por qué le digo fosfato inorgánico? Porque no tiene carbono. Recuerden que para que algo sea orgánico tiene que ser carbono. Cuando está libre, sin unirse a nada, lo llamamos inorgánico. Cuando, bueno, también quiero que lo recuerden, que es el pirofosfato, PPI, también lo voy a expresar de esta forma. Y si se fijan, acá está destacando el anhídrido fosfatídico, ¿sí? Fíjense, si yo acá reemplazara por carbonos, esto sería un anhídrido, punto. Como tiene fósforos, son anhídridos fosfatos. Pero bueno, ¿por qué les traigo esto? Que parece chino básico y que me imagino que no tienen ni la más mínima intención de recordar. Porque la verdad es que los fosfatos se vuelven muy relevantes cuando estudiamos metabolismo, más que nada porque forman parte de esta estructura, ¿ok? De este señor de acá, nuevamente se los presento, es el ATP, ¿bien? La adenosina trifosfato. ¿Qué pasaba con la adenosina trifosfato? Bueno, que por un lado, acá esto tiene un carbono, ¿no es cierto?
Acá hay un carbono, entonces, ¿qué está haciendo acá? ¿A qué les suena esta unión? Que hay un carbono que no tiene nada, porque acá no hay un doble enlace o un oxígeno, ¿ok? Simplemente está ese carbono solito, unido a un oxígeno, unido a una cosa que tiene un doble enlace a un oxígeno. Esto les tendría que llamar la atención, les tendría que recordar al éster, ¿ok? Si yo acá, vamos a limpiar un poco el dibujo, ¿no? Pero si yo acá, en lugar de tener un fósforo, tuviera un carbono, sería más claro que esto es un éster. ¿Bien? Porque es carbono con un doble enlace a un oxígeno, un simple enlace a otro oxígeno que se une a un carbono. ¿Bien? Pero como no tengo un carbono, tengo un fósforo, este es el éster fosfórico, que seguramente en algún momento de sus vidas lo leyeron y dijeron, lo memorizo y ya está, me olvido. ¿Sí? Nuevamente, olvidarse es muy fácil y más de estas cosas. Pero ahora que ya tienen visto qué es un éster, qué forma tiene y qué sé yo, capaz ahora ven esta estructura tan fea y puedan reconocerlo más fácilmente. Y luego acá, estos dos, lo mismo. Si yo acá tuviera, en lugar de fósforos, carbonos, fíjense, ¿qué era esto de carbono, doble enlace, puente de oxígeno, carbono, doble enlace? Esto era un anhídrido, ¿bien? Pero como acá hay fósforos, esto va a ser un anhídrido fosfórico, ¿sí? Anhídrido fosfórico. ¿Y por qué me importa este anhídrido fosfórico? Porque estas uniones son las que se van a romper en el ATP. Si yo rompo, ¿sí? Supongamos, ¿no? Si rompo esta primera unión, le estoy quitando un fosfato inorgánico, en lugar de ser ATP, que tiene 3 fosfatos, va a pasar a ser ADP, o sea, adenosina difosfato. ¿Y por qué me importa romper ese enlace? Porque estos anhídridos fosfóricos se caracterizan por ser enlaces de alta energía. ¿Sí? Por eso el ATP es un compuesto tan importante cuando se habla de energética, ¿sí? Y de bioenergética específicamente. Porque estos anhídridos fosfóricos son un almacén de energía potencial química muy importante, que cuando se rompe ese anhídrido fosfórico, ¿sí? Cuando se hidrata y se rompe, se obtiene, es una reacción muy exotérmica, libera mucha energía y esa energía es aprovechada por otras reacciones para transformar sustancias. ¿Okay? Entonces, importante reconocer el anhídrido fosfórico. El éster fosfórico también es importante de reconocer porque lo vemos aparte de acá en otros compuestos. Pero bueno, ¿no? Esta clase es para ver un pantallazo. Después vamos a ir viendo cada estructura y reconociendo cada grupo. Pasamos entonces a los compuestos con azufre, empezando por el sulfidrilo, también denominado tiol. ¿Sí? Tiol o sulfidrilo son la misma cosa. Si leen tiol, es esto. Es azufre unido a hidrógeno. Y de este lado va a haber algún carbono, ¿ok? O cadena de carbonos. ¿Qué pasa con el sulfidrilo? Del sulfidrilo surgen dos cosas que me interesan que se lleven, ¿sí? Por ejemplo, esto que vemos acá es el glutatión, que es un compuesto de 3 aminoácidos, que en el medio tiene cisteína, y lo importante de la cisteína es que tiene sulfidrilo. El glutatión participa en reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Es un antioxidante natural del cuerpo. De hecho, es cuando una persona se intoxica con paracetamol, se le dan compuestos para que, si el hígado está lo suficientemente bien, sintetice a este componente y que baje esa intoxicación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se oxida? ¿Sí? Porque los antioxidantes en realidad funcionan absorbiendo la oxidación. Tienen que ser cosas reducidas que absorban la oxidación. Cuando se oxida, pierde hidrógenos y forma esta estructura que vemos acá, que se llama puente disulfuro.
¿ok? Si ven dos azufres unidos por un enlace simple que están juntando dos estructuras, eso es un puente de disulfuro. Lo vamos a volver a trabajar en síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Es la verdad que importantísimo en reacciones de oxidorreducción, ¿ok? Entonces, sulfidrilo en general, muy importante para reacciones de oxidorreducción, pero además lo vamos a ver en esto de acá, ¿ok? Esto de acá que ven en pantalla es la coenzima A, ¿ok? Que se las mencioné hace un rato, que tiene este grupo sulfidrilo en su extremo, pero fíjense, esta cosa gigante es la coenzima A, que tiene su base estructural de un nucleótido. Entonces, ¿qué pasa con esta coenzima A? Que suele condensarse y mediante una reacción de condensación con un ácido carboxílico forma al acetil-CoA, ¿ok? Y este acetil-CoA, acá están los dos carbonos chiquitos del acetato, que yo les mencioné hace un rato, ¿sí? Entonces, el acetato con sus dos carbonos acá tiene el doble enlace al oxígeno, ¿bien? Y hace, acá está el azufre, o sea, hace una reacción como la que vimos con las aminas, como la que vimos con los alcoholes, ¿sí? Y esto de acá se llama tioéster, o sea, otro éster más. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un ácido que se condensa con un alcohol, con un fósforo, sigo, qué sé yo, en general los ácidos que se condensan forman ésteres, ¿sí? Las excepciones son los anhídridos. ¿Por qué? Porque los anhídridos es entre ácidos directamente. Pero bueno, el éster ya saben que es. Por un lado tiene que haber un ácido y por el otro lado tiene que haber otra cosa, un sulfidrilo, un alcohol, veremos, pero hay otra cosa, ¿bien? Y con eso entonces concluye la clase de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido. No sé si alguien quiere que repita alguna cosa, que vuelva sobre alguna diapo. Yo sé que fue una clase larga, que tocamos muchos temas, anduvimos dando vuelta por muchas cosas. No todas las clases van a ser así, de acá en adelante van a ser más específicas las clases. Hoy tocamos temas muy variados, por eso también se siente como que es un montón. Pero bueno, la idea, insisto, era tener como un pantallazo variado de cosas para que de acá en adelante podamos enfocar de forma más quirúrgica en los temas que se aproximan. Así que bueno, si no hay preguntas, son Yo tengo una libres de irse. pregunta. Gracias por venir. Sí, decime. Todo esto, lo que estuvimos viendo, lo puedo leer del libro, ¿no? Que mandaste. Sí, o sea, en los libros va a estar, el único tema es que probablemente en los libros de bioquímica no sé si lo vas a encontrar porque es más química que bioquímica. Puedo tratar Claro. de conseguirte material teórico, igual está todo en los apuntes que yo les envié. Ah, dale. Sí, porque me remarié, o sea, tengo que volver a leer todo así, por eso. Es que yo sé que sí, por eso digo, es un montón de contenido. La realidad es que no tienen que estar como súper afilados con todo esto. Si yo les tengo que recomendar algo, hagan énfasis en la parte de grupos funcionales, porque en las próximas clases vamos a trabajar estructuras. ¿Sí? Las próximas Ok. 4 clases es estructuras. Entonces, hagan énfasis en grupos funcionales. Si quieren, les puedo armar un PDF para que practiquen reconocer estas estructuras, pero bueno, son Sí, temas sí que puede vamos ser, a porfa. reiterar. Sí, 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 no hay ningún problema. Sí, sí. dale, gracias. No, por favor. Pero bueno, cualquier cosa después les digo como en qué cosas repasar realmente para estar más frescos en las próximas clases. En un principio, grupos funcionales es importantísimo. El resto lo vamos a ir trabajando clase a clase. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra consulta? No, no, creo que quedó bastante claro. Va, por lo menos yo entendí. Bueno, me alegro mucho porque fue 1 hora y media de hablar mucho. Sí, sí, es una banda de contenido, pero igual, se entendió. Así que nada, Bueno, gracias. gracias a ustedes y nada, bueno, insisto, sí, si no tienen más dudas, son libres de irse. Gracias por estar acá. Y bueno, y espero verlas en las próximas clases. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, suerte. Chao, chao.